cosas sucedieron el día jueves, como hoy, de la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Muchas cosas. Yo diría que el jueves es un día muy especial. Es el día que más cosas acontecieron en aquella memorable semana donde Jesús se entregó al sacrificio por cada uno de nosotros. Algunas fueron experiencias gozosas, como la celebración de la última cena, que ocurrió el jueves a la noche. Cada que alguien se va a despedir o alguien llega, siempre se hace una cena, y Jesús deseaba celebrar la última cena prácticamente para despedirse de sus discípulos. Pero también en esa última cena, Él iba a celebrar la Pascua judía. Así que Él celebró la Pascua, Él deseaba celebrar la Pascua, sería su última Pascua. Pero también en esa Pascua final, con algunos elementos de la Pascua, Él instituyó la Cena del Señor o la Santa Cena. Así se originó, el jueves a la noche, previo a que lo tomaran prisionero y lo enjuiciaran. Así que en esta noche de jueves, Él instituyó la Santa Cena. Como dije, algunas fueron experiencias gozosas que el Señor disfrutó y sus alumnos, sus discípulos también. Él dijo: «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca?». Era un deseo profundo del Señor celebrar la última cena. Pero la mayoría fueron experiencias dolorosas, amargas. La traición de Judas, por ejemplo, fue una de las experiencias más dolorosas para nuestro amado Señor Jesús. La negación de Pedro, por ejemplo, es otra experiencia muy dolorosa. Seguramente que alguna vez alguien nos ha traicionado, o seguramente alguien nos ha fallado, nos ha negado. Cuánto dolor pudo haber causado en nosotros. Así que conocemos en mayor o menor medida el juicio injusto que se celebró durante 7 horas. En el jueves a la noche, cuando Él fue tomado prisionero en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ahí comenzó su juicio que duró aproximadamente unas 7 horas. Podríamos examinar todas esas experiencias, pero no nos alcanzaría el tiempo. Eso es motivo para otros y otros mensajes. Pero vamos a meditar en la más dolorosa, en la experiencia más dolorosa, la más cruel, la que más hiere el corazón, porque muchos de nosotros vamos a identificarnos seguramente con esa experiencia dolorosa que fue la traición de Judas. La traición de Judas, uno de sus discípulos. Algunos de nosotros seguramente hemos sido traicionados. Yo no tengo la menor duda. En el transcurso de nuestra vida, alguien nos habrá traicionado y nos habrá dolido muchísimo. Yo no quisiera que recuerdes para que tu corazón sangre, pero seguramente que todos hemos experimentado la traición de alguien, y a veces un ser querido, un allegado, un familiar, un amigo, un conocido. Eso es una experiencia común en los seres humanos. O quizás algunos de nosotros, tal vez, hemos traicionado a alguien. Y también provoca dolor, no solo el que es traicionado, sino el que traiciona, porque su conciencia, al pasar el tiempo, le empieza a acusar. Tenemos esa conciencia que es nuestra alarma interna, que seamos creyentes o no, siempre nos indica si procedemos bien o procedemos mal, a menos que nuestra conciencia esté cauterizada, que haya perdido sensibilidad. Jesús experimentó la traición de uno de sus discípulos, a quien le había concedido amistad, le había concedido amor, le había dado oportunidades durante 3 años y le había brindado su confianza. Así que Jesús conoce muy bien de lo que es ser traicionado. Por eso Jesús es capaz de consolar tu corazón
si fuiste traicionado y aún conservas el dolor de la traición. Es capaz de ayudarte si fuiste traicionado por alguien, porque a veces el dolor permanece a través del tiempo. A veces superamos, a veces recordamos porque es imposible olvidar. Y si el dolor desapareció es porque ya hemos superado esa traición, le hemos perdonado a la persona. Pero si hay dolor, eso es una evidencia de que todavía nos falta perdonarle. Pero también Jesús es capaz de restaurar la vida del traidor. A lo mejor algunos recuerdan alguna escena de su vida pasada y a lo mejor sin querer, sin mala intención, traicionó a alguien. Esas cosas ocurren y precisamente por eso vamos a tomar esa experiencia, la más dura, la más difícil, y vamos a hablar de la traición, de Judas en este caso, pero la traición de entre nosotros, de nuestro pasado o tal vez de nuestro presente. Voy a estar usando el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 24. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Juan 13, versículos 21 al 24 en primer lugar. Dice así: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Era un momento de intriga. El discípulo a quien Jesús amaba, y es seguro que era Juan, porque él siempre permanece en el anonimato, y él precisamente escribe este evangelio, y cuando él toma parte en el relato, él se menciona de esta forma: el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado, al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería, de quién hablaba. Qué interesante escena. Yo quiero que te traslades mentalmente a esa última cena y comiences a mirar lo que ocurrió. Aunque Jesús sabía desde un principio quién lo iba a traicionar, lo sabía siempre, incluso al elegirlo. Él sabía, porque él era omnisciente, era y es Dios, y sabía de antemano que Judas lo iba a traicionar. Cuando llegó ese momento, dice que estuvo muy angustiado, y ahí vemos la humanidad de Jesús, 100% humano y 100% divino. Jesús pasó por angustia, ya lo creo. Angustias terribles. Cuando él pasaba los momentos más dramáticos en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que transpiraba como grandes gotas de sangre. Eso se debe a que la sangre se mezcla con la transpiración y a veces pasa por la piel y cae gotas en un momento de mucha tensión. Así que dice que estuvo muy angustiado. Y en la versión griega, la expresión griega dice que estuvo muy angustiado en su espíritu. Un detalle interesante es que una traición siempre produce angustia. Siempre produce angustia, produce dolor. Una traición produce tristeza, produce amargura, produce confusión. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ocurrir eso? En el matrimonio, en la familia, entre hermanos, entre amigos. Especialmente produce dolor, tristeza, amargura cuando el traicionado es inocente. Y ese es el caso de Jesús, inocente total. Siempre actuó de frente con la verdad. Así que, imagínate, duele más cuando uno es inocente. Y seguramente que si alguien te traicionó siendo inocente, eso te habrá dolido muchísimo. Y cuando el traidor es un allegado, es cuando más duele. Que un extraño nos traicione no hay nada raro, pero a veces ocurre la traición en el matrimonio, a veces ocurre en el hogar, en la familia, entre padres e hijos, entre gente que uno suponía
que había sinceridad, que había honestidad, transparencia. Tal vez uno nunca pensó que pudiera ocurrir una cosa así. Los discípulos no se habían dado cuenta que entre ellos había un traidor. Qué notable. Estuvieron 3 años y algunos meses y entre los 12 había un traidor. Pero ellos no se dieron cuenta. Y hay un refrán por ahí que dice, el afectado es el último en enterarse. Así que Jesús lo sabía perfectamente todo el tiempo, pero sus compañeros, los compañeros de Judas no sabían, habían ignorado. Eso nos enseña a no ser ingenuos, inocentes. Yo cuando recién me convertí pensé que la iglesia era un grupo de gente inmaculada, corderitos, santitos, y que nadie podía ni pensar mal, ni hablar mal, ni haber chisme, y todo era bondad y ternura. ¿Y quién no pensó eso cuando uno conoció a la iglesia? Pero al avanzar el tiempo uno empieza a descubrir que eso no es así, que en la iglesia hay muy buena gente, hay corderitos realmente, pero también hay chivitos. Hay de todo en la viña del Señor, dice un refrán popular. Así que esto nos enseña a no ser ingenuos, a no creer que todo creyente es sincero, que todo creyente es santo, que todo creyente es confiable. Es mejor que nosotros tengamos en cuenta, porque cuando descubrimos que no es así, podemos decepcionarnos y algunos hasta se han apartado del Señor. Cuando descubren que dentro del rebaño del Señor hay cosas así. ¿Qué te parece? El primer rebaño, los 12, ¿qué irían a pensar sus compañeros? Después de todo, Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el que confía en el Señor. Eso no es para vivir en una actitud de desconfianza total. Necesitamos tener cierto grado de confianza, pero no una confianza absoluta, porque nos puede sorprender. Siempre tenemos que pensar, somos seres falibles. Pueden fallarnos o nosotros podemos fallar a otros. Los discípulos se llenaron de incertidumbre y quisieron saber quién era el traidor. En los otros evangelios dice que cada uno preguntó, ¿acaso seré yo, Señor? Y otros de los evangelios dicen, ¿acaso soy yo, Señor? Cada uno de los demás dijeron eso. Pusieron en duda su propia actitud. ¿No seré yo el que estoy por traicionar? Y qué bueno es que admitamos que cualquiera de nosotros podemos traicionar al Señor. Es mejor que nosotros creamos que le podemos traicionar al Señor. Porque si decimos, yo jamás voy a hacer eso, voy a ir hasta la muerte por mi Señor. Bueno, entre los 12 hubo alguien que hizo eso, que fue Pedro, con la mejor intención del mundo. Pero cometió el error más vil de negarlo varias veces, delante de mucha gente. Así que nadie deberíamos decir, yo nunca le voy a traicionar al Señor, porque cualquiera, yo también, podemos traicionar al Señor. Cada vez que traicionamos a alguien, que somos desleales, que pecamos contra alguien, estamos traicionando al Señor. ¿Cómo? ¿La traición no es entre nosotros? Sí, pero cada vez que traicionamos a alguien, le estamos también traicionando al Señor. Cuando el hijo pródigo regresó arrepentido, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su papá. Y muchas versiones dicen, he pecado contra Dios y contra ti. Es que todo pecado no es solamente contra mi prójimo, sino contra Dios. Cuando uno de los esposos es infiel a su esposa o la esposa a él, en primer lugar lo está traicionando a él o a ella, pero lo está traicionando a Dios, porque ante Dios se unieron para vivir lealmente el uno para el otro. Así que todo pecado no es solamente entre nosotros, sino es contra Dios en primer lugar. Los versículos 25 al 27 dicen,
del mismo capítulo, versículos 25 al 27, dice: entonces ese discípulo, que era Juan, se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que moje en el plato. Después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Versículo 27. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Hay algunas expresiones que me impactan sobremanera. Dice que cuando Judas comió el pan, y esto me recuerda a la Santa Cena, que dice que antes de participar de la Santa Cena cada uno tiene que examinarse a uno mismo, porque si uno come del pan de la Santa Cena y bebe de la copa que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, y si uno está en pecado, dice la palabra de Dios que uno está comiendo y bebiendo juicio para uno mismo. Por eso dice que cada uno debe examinarse a sí mismo. Y por no haberse examinado y participado de la Santa Cena, dice la palabra que en aquellos días muchos habían enfermado gravemente y algunos ya durmieron o murieron a causa de tomar la Santa Cena en pecado. Y qué notable, cuando Judas comió el pan que le dio Jesús, Satanás entró en él. Qué notable. Siempre notamos que las personas son endemoniadas, pero nunca se ve en las Escrituras que son satanizadas. Nunca se sabe que Satanás entró en alguien. Quienes entran cuando le damos oportunidad son los poseídos, pero de demonios, no de Satanás. Pero en este caso, el propio Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Claro, esta expresión fue bastante enigmática, desconocida para todos. Había llegado el momento que Jesús sacara a luz quién era el traidor. Él lo sabía siempre, incluso antes de elegirlo, pero siempre lo mantuvo en secreto, como para no delatarlo delante de todos. ¿Por qué? Tal vez dándole la oportunidad que Judas recapacitara. ¿Por qué es feo delatar a alguien? Es mejor darle la oportunidad que se arrepienta, que confiese su falta y corrija su vida. Pero había llegado el momento en que era necesario que todos los apóstoles supieran que entre ellos había un traidor. La Biblia dice: no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Hay veces que como seres humanos cometemos alguna falta grave o no tan grave o muy grave, y pensamos que nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Pero a la corta o a la larga se sabe. Todo sale a luz. Increíble. Se cumple este principio de la palabra indudablemente. Jesús utilizó una forma muy significativa para sacar a luz quién era el traidor. Mojó en su plato un trocito de pan y se lo dio a Judas. Era una costumbre, que en el plato había un tipo de salsa y mojar ahí un trocito de pan y darle a alguien. Pero esa era una actitud de honrar a esa persona, de concederle mucho respeto, mucho amor. Era un acto que para nosotros es desconocido, pero para ellos en esa cultura, en esa costumbre, darle el pan que había sido mojado en su propio plato, era un acto de Jesús de concederle confianza, como diciéndole: yo sé cómo es tu corazón, yo sé en qué estás, pero yo te quiero conceder quizás la última oportunidad para que pienses en qué te metiste, Judas. Yo estoy especulando, no dice la Biblia eso, pero el gesto de Jesús de darle el pan mojado significaba todo eso y mucho más. Los otros evangelios dicen que Judas mojaba su pan en el plato de Jesús. Él metía su trocito de pan en el plato de Jesús. Y ese privilegio
era concedido a aquellos a quienes se les concedía toda confianza. No cualquiera podía meter en el plato del otro, sino a menos que esa persona que tenía el plato le concediera esa libertad de mojar su pan. No tendría necesidad, tal vez Judas tenía su propio plato, pero meter en el plato de Jesús un trocito de pan para comer significaba: yo acepto la oportunidad y la confianza que me estás brindando. Cuando Judas comió el pan como estaba en pecado, Satanás entró en él. La persona que está en pecado y no corrige su vida está expuesta a los ataques del maligno. La Biblia dice, en una versión más antigua, dice: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Cualquiera se puede enojar, pero llegar al atardecer y seguir enojado, pasar la noche y seguir enojado, amanecer un nuevo día y seguir enojado, se le está abriendo una puerta al diablo. Otra versión dice: si se enojan. Me gusta más esta versión, porque airaos está en una forma como dando una orden: enójense. Y esta otra versión de la DHH dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, ni den la oportunidad al diablo. Hermanos queridos, a veces no le damos mucha importancia al pecado, pero el pecado nos separa de Dios. No podemos tener comunión con Dios en pecado. La única oración que Dios escucha cuando uno está en pecado es la oración de confesión. Y hay veces que yo sé que hay personas que están en pecado y dicen: te alabamos, Señor, te adoramos. ¿Crees que Dios recibe esa adoración? Bajo ningún punto de vista. Dios cierra sus oídos cuando nosotros estamos en pecado. La oración del pecador tiene que ser la oración de confesión, de arrepentimiento. Y a partir de ahí, recién buscar darle gracias, alabarle, adorarle, pedirle cosas. Pero hay gente que le pide cosas a Dios estando en pecado. No sé qué pasa que Dios no me contesta. Dice: ¿qué te va a contestar? Las palabras de Jesús nos llenan de asombro. Le dice a Judas: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. No entendieron los otros apóstoles a qué se refería, pero Judas lo entendió muy bien. Judas lo entendió muy bien. Pasando a los versículos 28 al 30 dicen: ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Toda expresión de este pasaje es muy significativa. Ninguno entendió lo que Jesús le dijo a Judas, que llevara adelante su plan de entregarlo. Jesús sabía que él tenía el plan de entregarlo, de venderlo. Y entonces, como Judas entendía, y dice: lo que planeaste, hacelo cuanto antes. Pero Judas lo entendió muy bien. Es incomprensible para la mente humana el valor y la entrega de Jesús al plan de Dios para salvarnos de la perdición, si aceptamos su muerte sustitutoria. Uno puede saber la historia de Jesús y no ser salvo. Uno puede creer que Jesús nació, creció, hizo milagros, murió, resucitó y no ser salvo. Lo que nos da la salvación es recibirlo a Jesús, tenerlo a Jesús en nuestra vida. ¿Y cómo sé que Jesús vive en nuestra vida? Es el mayor milagro, es el verdadero nuevo nacimiento. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, si Cristo vive en esa persona, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, las palabras, el modo de pensar, las actitudes, los hechos. Es el mayor milagro, es una transformación misteriosa. Para los que toman nota, eso está en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, desde ahora todas son hechas nuevas. Así que
ahí estaba la escena. El hecho de que Judas sea el tesorero del grupo fue otra demostración de la confianza y la oportunidad que le concedió al Señor. Y uno se pregunta, yo me pregunté muchas veces, ¿por qué le entregaron la bolsa al tesorero, al menos indicado? Y por muchos años me pregunté, no creo tener una respuesta definida, pero creo que fue un acto de suprema confianza que le estaba concediendo al peor de todos, al traidor, para ver si él recapacitaba y decía, me confiaron todo, me dieron dinero, yo podía hacer lo que quería. Era un acto de confianza al traidor. Jesús caminó con Judas y con los otros apóstoles durante 3 años, comió con ellos, predicó con ellos. Judas fue testigo de los milagros que hizo Jesús. Comprobó que Jesús era Dios, no podía ser de otra manera. Pero sin embargo, Judas no valoró la confianza. Es lo peor que nos puede ocurrir, cuando le concedemos confianza y oportunidad a alguien y no la sabe aprovechar. Y a veces caemos nosotros en la ingenuidad. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántas veces te falló? 1, 2, 3. Entonces, ¿reincidente? Sí, es reincidente. ¿Te parece con tanta ligereza volverle a otorgar un acto de confianza? ¿No será mejor cuidarte antes de aceptar a un traidor o una traidora? Tenemos que tener cuidado porque vivimos en un mundo de maldad. Y la iglesia cristiana no está exenta de tener gente dentro del seno de la iglesia, gente traidora, gente mala, gente perversa. Es fuerte decirlo, pero los hechos comprueban que la verdad que los peores enemigos de la iglesia no son los de afuera, son los de adentro. Al principio Satanás atacaba a la iglesia desde afuera, pero al pasar el tiempo dijo, no da resultado porque cuando más envío gente que ataque a la iglesia, más crecen. Pero cuando se metió dentro, y dentro de la iglesia hay gente que murmura, que hace chisme, que hace calumnio, que se enoja, que vive enojado, que no sabe perdonar, que no sabe pedir perdón. Es un tremendo daño a todo el cuerpo de Cristo. Y a veces uno dice, ayunamos, oramos, ¿qué pasa que no crecemos? Bueno, la historia bíblica demuestra que a veces el pecado de uno hizo que todo el pueblo de Israel perdiera las batallas y no pudiera avanzar en el propósito de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿sabemos aprovechar las oportunidades que nos da el Señor para que nos arrepintamos de nuestros pecados? ¿Para quién le dice eso? Y debe ser para otro. Hay a veces que uno dice esto y alguien a veces le codea para vos. Hermanos, nunca debemos codearle al de al lado, porque todo lo que Dios nos habla es para mí y es para el otro. Pero nosotros no debemos decirle, escucha, eso es para vos. No, en primer lugar es para mí. Así que sabemos aprovechar las oportunidades que nos da el Señor para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que los confesemos a Dios y sigamos con fidelidad a Jesús. Sabemos aprovechar. Bueno, alguien dice, bueno, el próximo culto, la próxima ocasión, más adelante cuando me despeje. ¿Y quién sabe si habrá más adelante? ¿Y qué pasa si uno parte de este mundo en pecado, cargado de odio, cargado de resentimiento, de bronca, de rencor? Pensad lo que estamos hablando. Judas desperdició todas las oportunidades. Desperdició todas. Él tuvo el privilegio, lo mismo que tuvo los demás. Judas desperdició todas sus oportunidades, se fue enseguida, dice el versículo, después que comió el bocado de pan, y Satanás entró en su vida, se fue enseguida y se internó en la noche. Dice esta versión, me encantó. Se internó en la noche eterna, en la oscuridad para siempre. Porque lejos del Señor hay tinieblas, hay oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas.
sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando alguien está en tinieblas, no está en el Señor. Y para entrar al cielo, al dejar este mundo, tenemos que estar en el Señor. Y tenemos que estar a cuentas, porque nadie sabe cuándo se termina o llega el tiempo de partir de este mundo. Por eso, cada oportunidad es bueno. Y cada día, cuando tenemos nuestro tiempo devocional, Señor, examina mi vida, examina mi corazón. Y si somos honestos, el Señor nos va a mostrar, en esto estás bien, en esto estás bien, en esto estás mal. Tenés que hacer cuenta con fulano. Fuiste muy duro con esa persona, o no le perdonaste, o no le pediste perdón. Más adelante, no sabemos si vamos a tener más adelante. Es bueno vivir como si vamos a vivir siempre sobre la tierra, pero es bueno estar preparado para partir hoy si me llega el momento de partir. Pero cuando partimos ya no hay más tiempo para hacer cuentas con Dios. Cada momento es la oportunidad. La conclusión es que hoy Jesús está ante nosotros y nos ofrece perdón, nos ofrece restauración, nos ofrece salvación. Si alguien no es salvo, si alguien solo conoce la historia de Jesús, hoy es tu noche. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿O hemos escuchado simplemente una reflexión? ¿O hemos visto cosas que tal vez no nos hemos detenido a pensar en otras oportunidades? Se dice que ante cada mensaje hay que darle la oportunidad a quienes reciben el mensaje. ¿Qué hacemos con el mensaje? ¿Hacemos un bollito y lo tiramos en el cesto? ¿Nos entra por un oído y nos sale por otro? ¿O decimos, yo quisiera vivir muchos años, pero yo no sé si esta noche vuelvo a casa?